Cuando hablamos de energía, no podemos olvidarnos de un concepto importante, tanto en la física como en la vida diaria: trabajo. Sobre la Tierra y a lo largo del universo, la energía es suministrada por la naturaleza. Y para que ocurra un cambio o una transformación en ella, debe intervenir algo que llamamos trabajo. Este concepto nos ayuda a entender la energía, puesto que la energía es más fácil de describir en función del trabajo. En física, se denomina energía a la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo, acción o movimiento, y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos a causa de su constitución, de su posición o de su movimiento. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas y que se rige de acuerdo al principio de conservación de la energía, que establece que la cantidad de energía del universo es siempre estable, permanente, y no puede ni ser creada ni ser destruida, únicamente ser transformada. En este sentido, se establece que la energía que posee cualquier sistema físico se mantiene invariable en el tiempo hasta que se transforma en otro tipo de energía. Este principio rige absolutamente todos los fenómenos físicos, desde la caída de un objeto hasta la formación de una estrella. El movimiento mismo es una forma de energía, porque la energía toma esa forma cuando algo se mueve. Pero si la energía siempre se conserva, ¿cómo iniciaron esos objetos sus movimientos? Y una vez que están en marcha, sin importar en qué dirección, si la energía siempre se conserva, ¿cómo pueden pararse alguna vez? En un gimnasio, las personas trabajan con peso para ejercitarse. Y nos cabe una pregunta esencial. Si la energía siempre se conserva, ¿por qué los músculos se cansan? ¿Y por qué los pesos se caen? La respuesta tiene que ver con el trabajo. De hecho, parte de la respuesta es trabajo. Se observa que cuanto mayor es el peso, mayor fuerza se necesita para levantarlo. Y por supuesto, cuanto más altura, más trabajo. Entonces, si la energía está relacionada con un trabajo, ¿qué se entiende por trabajo? Para entenderlo, veamos lo siguiente. Imaginemos una persona que intenta mover una caja de cierta masa de forma horizontal. Para poder realizar este desplazamiento, el hombre debe aplicarle una acción para modificar su posición. A esta acción la denominamos fuerza, la cual posee una dirección de aplicación, un sentido y un módulo, y se manifiesta generando una aceleración en el mismo. De igual forma, si el objeto está en movimiento y se le aplica una fuerza contraria al movimiento, el cuerpo tiende a desacelerar y detener su movimiento. En este caso, se le aplicó una fuerza para modificar su movimiento. Como podemos apreciar, la energía que posee la persona es transferida a la caja y esta a su vez se transforma en movimiento. A esta transferencia de energía es la que se conoce como trabajo y equivale a la cantidad de energía necesaria aplicada por una fuerza para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo de una manera acelerada. Es decir, es la cantidad de energía que entregas o quitas al sistema. Esto implica que energía y trabajo son equivalentes, porque el trabajo es solo un cambio de energía y por consiguiente ambas miden en el mismo tipo de unidad, Joule o julios, es decir, Newton por metro. De esta manera, cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, hacemos trabajo solamente si la fuerza aplicada produce una transformación en el objeto, lo que exige en cualquier caso
que exista un desplazamiento. Operativamente, definimos el trabajo realizado por una fuerza que desplaza un objeto a cierta distancia como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, y el producto F por el coseno de θ se denomina fuerza efectiva, y es la proyección de la fuerza sobre la dirección del desplazamiento. Analicemos el caso de una fuerza constante que actúa sobre un objeto, y éste se mueve en una línea recta, como se observa en la figura. La gráfica de la fuerza en función de su posición es una constante, donde podemos apreciar que el trabajo que realiza esta fuerza entre dos posiciones cualquiera, A y B, coincide numéricamente con el área del rectángulo limitado debajo de la línea constante, y es igual a la fuerza por su desplazamiento, sin que importe si el producto F por coseno de θ es una cantidad constante o variable. Así, para el caso de una fuerza variable que actúa sobre un objeto y cuyo desplazamiento es una línea recta, la gráfica de la fuerza en función de su posición es una curva que corresponde al trabajo que realiza la fuerza entre la posición A y la posición B, como podemos apreciar en la figura. Aplicando el mismo criterio de la fuerza constante, podemos deducir que el trabajo que realiza esta fuerza entre estas dos posiciones coincide también con el área limitado debajo de la curva. Este trabajo lo obtendremos si dividimos el desplazamiento total en pequeños segmentos delta x, haciendo que la fuerza sea aproximadamente constante en ese pequeño segmento. De modo que la suma total de las áreas de los rectángulos obtenidos nos dé como resultado aproximado el trabajo que realiza la fuerza variable. Y cuanto más estrechos sean los rectángulos que se consideren, mejor será la aproximación. En el límite, cuando el ancho de los rectángulos tiende a infinito, la suma coincide con el área debajo de la curva y se convierte en la integral de la fuerza por un dx desde la posición A hasta la B.